Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de mercados financieros con la información de la semana que recién termina. Y bueno, pues en general en Estados Unidos tuvimos noticias importantes. La inflación pues sigue su avance, una inflación que registra sus máximos de prácticamente los últimos 13 años, con lo cual, bueno, pues siguen claramente las dudas sobre qué tan temporal será la inflación que estamos viendo. Lo hemos visto durante el transcurso del año. En algunos momentos del año hay algunos analistas que prevén que esta inflación permanezca por más tiempo. En estos momentos, no obstante que se alcanzó el mayor nivel de inflación, la expectativa es que sea mucho más temporal, y es así que hemos visto particularmente las tasas en Estados Unidos volver a unos niveles más bajos. Pues claramente si la inflación efectivamente va a estar por solamente unos meses en estos niveles, pues no haría mucho sentido que la Reserva Federal hiciera aumentos de tasa más temprano, y eso es lo que el mercado está tratando pues de concluir. También lo que tuvimos fue efectivamente este tema de la variante Delta, que pues continúa siendo un foco amarillo. Definitivamente sí empiezan las hospitalizaciones a crecer, tanto en Estados Unidos como en varias partes del mundo. Y finalmente, pues la Reserva Federal sigue bastante atenta, no solo al tema de inflación, que como comenté, lo están viendo ellos también de una forma más temporal, sino a los indicadores de empleo, que también están saliendo, pues en algunos momentos un poco más abajo de lo esperado. Particularmente el presidente de la Reserva de Chicago hizo comentarios de que están viendo el crecimiento de empleo yendo más lento de lo que ellos hubieran esperado, y con esto pues es claro que la Reserva Federal seguirá dando empuje al tema de apoyos a la economía americana. En México pues finalmente ya se hacen los nombramientos de Rogelio Ramírez de la O para encabezar la Secretaría de Hacienda, y Arturo Herrera, que estará en unas semanas más al frente del Banco de México. El mercado, bueno, pues ya había tenido esta información de forma anticipada, y la verdad es que no hubo mayor reacción a estos nombramientos. Pues esperaría que en ambas instituciones se siga manejando de la misma forma pues la política monetaria y la política fiscal respectivamente. También bueno, pues los analistas empiezan a evaluar lo que ha sido pues la subida última que vimos de Banco de México, que la hicieron, como recordaremos, en el mes de junio de una forma muy sorpresiva. Y claramente lo que Banco de México está viendo es un tema también de inflación bastante elevado acá en México. De hecho, los analistas, con estas preocupaciones que ya Banco de México puso en la mesa, pues empiezan a poner a un nivel del 6% la inflación, el pronóstico para final de año, lo cual claramente es una inflación bastante alta. Definitivamente sí está afectando el tema de gasolinas, el tema en general de inflación en alimentos. Y bueno, pues lo que veríamos es que estaríamos regresando a una inflación más cercana al 3 o 4% hasta finales de 2022. Y finalmente también otro tema que podría así hacer presión hacia adelante es el tema de los incrementos en salario mínimo, que se está evaluando hacer un incremento cercano al 18% encima del nivel actual, lo cual también podría ser una noticia compleja para el tema de inflación. En noticias internacionales, pues también con el tema de COVID hay pues diferentes reacciones por parte de los países en la Unión Europea, particularmente pues por un lado Inglaterra abriendo ya de una forma mucho más clara la economía, ya sin la necesidad inclusive de tener cubrebocas para varias actividades como restaurantes o bares. Por otro lado, Francia sí mucho más preocupada, y ellos sí poniendo un tema de algún certificado de vacunación para poder asistir a algunos eventos. Y entre todo esto, pues claramente el tema de la variante Delta cada vez está empezando a hacer más ruido. También los mercados en Europa pues un poco contrayéndose, dado también el mal clima que afecta particularmente a la economía más grande de Europa, Alemania. Y finalmente en el petróleo también tenemos la decisión finalmente de aumentar la producción de petróleo en 400,000 barriles por día a partir de agosto, con lo cual se podría estar normalizando estos recortes de producción que se empezaron a hacer el año pasado a raíz de la pandemia. Podría estarse
ya eliminando en algún momento del 2022, con lo cual, bueno, el petróleo empieza la semana con unas caídas importantes, dado este tema de potenciales aumentos que ya se empezarán a materializar en los siguientes meses. En cuanto a mercados, fue una semana mixta, algunos mercados cayendo. El caso de Estados Unidos fue uno de ellos, cae menos 0.97 el S&P 500, después de varias semanas de estar subiendo y también de reportes trimestrales de las empresas mejora lo esperado. Pues definitivamente esta semana sí fue algo de toma de utilidades. Algunos inversionistas deciden salir del mercado, tomar algo de utilidades, y por lo mismo en estas salidas pues también hay algo de caída en el índice. En todo caso se mantiene arriba del 4.300 puntos. Recordar que para la mayor parte de analistas deberíamos ver un S&P 500 cercano al 4.400, 4.500, inclusive algunos analistas, los más optimistas, estarían viendo el 4.600 como nivel pronóstico para cierre de año. Acá en México, en contravía, sí tuvimos un IPC subiendo, otra vez estamos arriba de los 50,000 puntos. Acá definitivamente sí sigue apoyando el tema de algunos reportes trimestrales saliendo mejor a lo esperado, particularmente el dato de América Móvil salió bastante bien, bastante arriba de lo esperado, y eso hizo que, bueno, que esta acción, que pues tiene un peso importante en el IPC, pues llevara hacia arriba a todo el índice, con lo cual pues el IPC está nuevamente arriba del 13%, 13.8% el retorno de lo corrido del año. También adicional a esto, pues en general los datos de ventas mismas tiendas de la ANTAD continúan saliendo positivo ante pues las reaperturas que se han dado en las últimas semanas. Europa también por el lado negativo, acá también el tema pues de la variante Delta, el tema de clima, el tema de lluvias que comenté en Europa definitivamente sí ha tomado algo de cautela para los inversionistas allá, y vemos el Eurostock 50 cayendo menos 0.79%, mientras que Asia, pues acá sí tuvimos un incremento importante, casi del 2% el MSCI Asia, después de algunas semanas bastante flojas con temas de preocupación por el tema de en general enfriamiento de los crecimientos de algunos países de la región. Particularmente en esta semana pues también hay algunos focos amarillos en la relación China-Estados Unidos, que otra vez empieza a mostrarse compleja. Sin embargo, la semana fue positiva, particularmente también después de que el Banco Central de China toma la decisión de disminuir las reservas que los bancos comerciales deben mantener, con el objetivo claramente de seguir haciendo que la economía de ese país siga adelante. En lo que toca a mercado de divisas, pues en general el dólar bastante estable. Lo que es la cotización peso dólar, pues muy cercana a 20 pesos por dólar. En ese sentido, seguimos en nuestro rango que hemos definido para la actuación del peso hacia adelante, entre 19.50 y 20.50. Claramente estamos un poquito abajo del punto medio, que sería 20 pesos por dólar, y creemos que seguirá en esa estabilidad en los siguientes días. En cuanto al euro, pues sí ha bajado un poquito de valor, estábamos viéndolo más hacia 1.19 dólares por euro, que esta semana cotiza en 1.18. Y en lo que es mercado de deuda, la parte de corto plazo, los CETES de 28 días continúan muy estables, en 4.30 la última subasta. Sin embargo, la parte de mediano largo plazo nuevamente tiene aumentos que van entre los 5 a 10 puntos base, sobre todo en lo que son los plazos de 5 años a 30 años, que fueron los más afectados otra vez por subidas de tasas. Acá de nuevo pues estamos en unas intermitencias, semanas positivas, semanas de disminuciones de tasas, seguidas por otra vez aumentos de tasas, como lo fue esta ocasión. Y realmente lo que está detrás pues es tratar de entender este tema de inflación, como comenté al inicio, de una mejor forma, y saber si efectivamente vamos a tener acá en México inflaciones más complicadas en los siguientes meses. De hecho, particularmente ya entrando a la parte de lo que vamos a estar revisando esta semana, pues definitivamente en el caso de México el día 22 viene la información más importante, el dato de inflación de los primeros 15 días de julio,
que vamos a ver si esta vez puede estar debajo de lo esperado. Recordemos que llevamos muchas quincenas saliendo por arriba de lo esperado y eso es básicamente lo que está haciendo nerviosismo, particularmente en el mercado de tasas. Vamos a tener además de eso pues datos de ventas minoristas, la encuesta de Citibanamex, pues para ver qué tanto más los analistas están viendo complicados los temas de inflación y de tasas hacia adelante. Y en Estados Unidos, bueno, vamos a tener ahí algunos indicadores, sobre todo en la parte de bienes inmuebles, inicios de casas, aplicaciones hipotecarias, también nuestro dato semanal de solicitudes de desempleo, así como los datos de PMI, que en todo caso deberían salir tanto de manufactura como de servicios, pues todavía en terreno de expansión, aunque aquí también hemos visto que en los últimos datos pues han salido un poquito más abajo de lo esperado, con lo cual también podría indicarse que el pico de crecimiento de la economía americana podría estarse ya pasando inclusive, y que si bien vamos a seguir con un potencial nuevo ímpetu, digamos, de la economía, el punto más álgido probablemente pudo haber pasado ya en los meses anteriores, y por eso será importante ver los datos de PMI. Por el momento esto es lo que queríamos comentar. No olviden revisar nuestras redes sociales y nos vemos por acá la siguiente semana. Hasta pronto.